Buen día, vamos a explicar lo que es la multiplicación de números complejos. Para trabajar con los números complejos debemos tener en consideración o como recordatorio las propiedades de las potencias, donde me dice que si tengo la misma base, pasamos la base iguales y sumamos la potencia. 1 más 1 serían 2. Ahora, recordar que el número más grande es la base, el número que queda arriba sería la potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos términos que tienen letras y números, y esos números o esas letras son las mismas, se hace el mismo procedimiento. Aunque no se vea, que aunque parezca que no tenga ninguna potencia, debemos recordar que siempre hay un número que multiplica las cosas y hay una potencia elevada a la 1. Ven, entonces tienen la misma base. ¿Qué es lo que me dice? Que cuando son bases iguales, la base se pasa igual y se suman las potencias. 1 más 1 sería 2. Eso deben recordarlo porque cuando vayamos a realizar los ejercicios ustedes van a tomar la importancia de lo que yo les expliqué ahora mismo. Para nosotros poder multiplicar es un proceso un poquito diferente a la suma y resta, que es algo que se parece mucho. Ahora hay que construir un conocimiento nuevo porque es algo totalmente diferente. Para multiplicar, lo primero que yo tengo que hacer, y si quieren buscan 2 lápices de color para que no se confundan. El primer término multiplica todo lo que está dentro del paréntesis que está multiplicando ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 4 multiplica todo lo que está en el segundo paréntesis. 4 por 4 son 16. Y 4 por i serían 4i. Entonces, el segundo número multiplica igual todo lo que está en el paréntesis. Sería entonces 2i por 4 serían 8i. Entonces 2i por i, ahí es donde voy. Cuando tienen las letras iguales, los números se multiplican normal. 2 por 1 sería 2. I por i. ¿Qué es i por i? I por i siempre va a ser i al cuadrado. Entonces, si tenemos algunos términos semejantes, debemos sumarlo o restarlo en cada caso. Por ejemplo, no hay números solo, ¿verdad que no? Entonces no se puede sumar con nada, pero 4i tienen un término semejante. Ahora, ¿qué es un término semejante? Un término semejante son 2 términos que poseen la misma parte literal, o sea, que tengan la misma letra. Esos son términos semejantes. No importa que el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente? El número que acompaña la letra. O sea, no importa que el coeficiente sea diferente. Lo que debe ser semejante es las letras, y como esos términos tienen i, se pueden sumar. Entonces dejaremos todos los números que no tienen términos semejantes, lo bajamos igual. 16. Ahora 4 más 8, ¿cuántos serían? 12. 12i. Entonces bajamos el 2i al cuadrado porque no tiene términos semejantes. Eso es un 12. Entonces vamos con la segunda. Hacemos lo mismo. El 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos 3 por 5, 15. 3 por menos 4i. Recordar que aquí se debe utilizar la ley de los signos. Más por menos serían menos. Siempre en la multiplicación, no importa que haya un número más grande o más pequeño, menos por más siempre sería menos. Entonces 3 por 4 sería
12, ¿por qué? Porque 4 tiene una i. 3 por menos 4i sería menos 12i. Entonces tendríamos en consideración que el segundo término multiplicaría todo lo que está en el segundo paréntesis. Tendríamos entonces 2i por 5. 2 por 5 serían positivo 10, porque más por más serían más, ¿verdad? 2i por 5 serían 10i. Entonces al final, la misma situación, más por menos sería menos 2i por 4i. 2 por 8, perdón, 2 por 4 serían 8. I por i, que es i por i al cuadrado. Volvemos y tenemos la misma situación. Cuando hay términos semejantes, se suma. Tendríamos entonces 15. En esta situación, aquí hay que detenerse. La ley de los signos me dice que en la suma o en la resta, signos diferentes se restan, obviamente. Pero se le coloca al resultado el signo que tiene el mayor valor. Por ejemplo, tú tienes menos 12 y positivo 10. ¿Cuál es más grande, el 12 o el 10? El 12. ¿Y qué signo tiene el 12? Menos. Entonces tendría menos. Entonces bajamos el menos 8i al cuadrado por la situación de que como no tiene un término semejante, se pasa igual. Entonces al final tendríamos el último ejercicio. La misma situación. El primer término multiplica todo lo que está en el segundo paréntesis. Tendríamos menos por más. Sería menos. Menos 6 por 2. Menos 12. Menos por más sería menos, ¿verdad que sí? 6 por 2i sería 12i. Venimos nuevamente con el lápiz de color para no confundirnos y el segundo término hace la misma función, multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos que entender que la i siempre tiene un número que lo acompaña aunque no se vea. Lo que pasa es que como es un elemento idéntico, no se le atribuye el 1. ¿Y qué es un elemento idéntico? Algo que deja otra cosa igual. Por ejemplo, si yo multiplico 1 por i, sería i solo. Y simplemente lo que estaría estorbando. Pero teniendo en consideración que si hay una letra que no tiene ningún número, es porque hay uno que lo está multiplicando. Entonces, tendríamos 1i por 2. Más por más sería más. 1 por 2, 2i. Entonces al final tendríamos i por 2i. 1 por 2 sería positivo 2. I por i al cuadrado. Entonces, recordar los términos semejantes. El primer término no tiene término semejante, pero estos dos sí tienen. Ahora, signos diferentes se restan. 12 menos 2. Perdón, al revés. Menos 12 más 2. Tendría usted 10. 10 negativo, puesto que el 12 es mayor que el 2. Se le atribuye el signo que tiene mayor valor, que es 2 en este caso. Y tendríamos i. Al final, bajo mi 2i al cuadrado, porque como no tenía ningún término semejante, simplemente lo baja igual. Esto es todo lo que debemos realizar para multiplicar números complejos.